Hay momentos en los que sientes que todo se derrumba, que lo que amabas se va, que la vida te quita lo que no sabes soltar. Y aún así, hay una voz dentro que te dice: no estás solo. Esta es la historia de Job, pero también la tuya, la mía, la de todos los que seguimos creyendo, aunque duele. Santo eres, Señor. Comunidad del Paraíso, Dios les bendiga. Dios bendiga a cada persona que se vaya a conectar por las redes, al que lo vaya a ver ahora o luego. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno. Y hoy, ¿verdad? Él nos dio el privilegio de levantarnos una vez más. Nos dio el privilegio de tener el pan sobre la mesa. Nos dio el privilegio de ir a trabajar y regresar con bien a nuestros hogares. Y eso es, ¿verdad?, una bendición. Y es porque el Señor nos ama. Así que en esta noche, ¿verdad?, yo quiero orar antes de comenzar a llevar el mensaje. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tus bondades, por tu fidelidad. Gracias por cada cosa, Señor, que permites y por la que no permites. Y aunque nosotros no podamos entender las cosas, Señor Padre, tú tienes un propósito con cada cosa que permites y que no permites, Padre. Te damos gracias por habernos levantado en este día. Gracias por habernos, Señor, dado el pan del diario, Señor. Gracias porque nos trajiste con bien a nuestros hogares. Y hoy podemos estar aquí un miércoles más llevando un mensaje de salvación, un mensaje al que necesite escucharlo, al que necesite ser ministrado. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, en esta noche moviéndote en cada hogar de esta comunidad, en cada vida que vaya a escuchar este mensaje. Que no sea yo, Padre, sino que seas tú, Señor. Que seas tú ministrando, Padre, los corazones, Señor. Así que yo te doy gracias, Padre, y te cedo a ti, Señor, este lugar, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús oramos a ti. Amén. Y en esta noche, ¿verdad?, quiero traerles una palabra que creo que todos podemos identificarnos con ella. Y le he puesto por tema: cuando no llega la respuesta y Dios guarda silencio. El tema, ¿verdad?, es la realidad del silencio de Dios. Y hoy quiero hablar de algo que muchos pensamos, pero poco nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Qué pasa cuando oramos con fe y la respuesta no llega? Vuelvo y te pregunto, ¿qué pasa cuando oramos con fe y la respuesta no llega? Eso nos lo preguntamos mucho. En algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta. Y también nos hemos preguntado, o cuando lo único que recibimos es el silencio de Dios. Y hace poco, ¿verdad?, hablaba con una persona que me decía algo que nos ha cruzado la mente a muchos. Esta persona me decía: no entiendo cómo Dios permite que niños inocentes mueran de enfermedades como el cáncer. Son angelitos, ¿por qué? Si oramos con fe, aún así Dios lo permite. A veces siento que no vale la pena orar porque nada va a pasar. A veces hasta dudo si Dios existe y si hay un paraíso. ¿Y sabes qué? Aunque eso sonó fuerte cuando lo escuché, ahí fue, ¿verdad? Yo te soy honesta, ¿verdad? A veces dudamos, ¿verdad? Dudamos. Y eso, aunque suene fuerte, como te dije, es una pregunta honesta. Y no es rebeldía, es dolor. Y ahí fue que yo pensé en Job.
¿verdad? Porque Job fue un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. No estaba haciendo nada malo. Y aún así perdió sus bienes, su salud. Y lo más doloroso, perdió a sus hijos. ¿Verdad? Job no entendía. Job preguntó. Job lloró. Job se quebró. Pero algo importante, Job nunca tuvo todas las respuestas. Cuando Dios finalmente le habla, no le explica el porqué de cada cosa. No le da una lista de razones. Lo que Dios hace es recordarle quién es Él y quién no es Job. Y ahí entendemos algo bien fuerte. Nosotros somos tan limitados, tan pequeños frente a la eternidad de Dios, que muchas veces no vamos a entender su voluntad ni sus propósitos. No porque Dios sea cruel, no porque Dios esté ausente, sino porque su plan es más grande que nuestra comprensión. Y a veces queremos confrontar a Dios, pedirle cuentas, decirle explicaciones, pero la verdad es que no tenemos derecho a reclamarle nada, porque todo lo que tenemos es por su gracia. Y aún así, ¿verdad? Dios no se ofende por nuestras lágrimas. Él, ¿verdad? No se aleja cuando le hablamos desde el dolor. Y ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es Job. Dios, en medio del dolor, ¿verdad? La Biblia dice y describe a Job como un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Job no estaba en pecado. Él, ¿verdad? No estaba desobedeciendo, no estaba lejos de Dios. Y aún así, en un momento lo perdió todo. Sus bienes, su salud y lo más doloroso, sus hijos. Y aquí, ¿verdad? Quiero detenerme un momento porque muchas veces creemos que si estamos haciendo las cosas bien, el dolor no debería tocarnos. Pero, ¿verdad? La historia de Job nos enseña que ser fiel no nos hace inmunes al sufrimiento. Cuando Job recibe la noticia de todas sus pérdidas, su reacción no fue ¿verdad? Renegar, no fue negar el dolor. La Biblia dice que se levantó, rasgó su manto, se postró en tierra y adoró. Y dijo una de las frases más fuertes que existen en la palabra: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso, ¿verdad? No fue una frase religiosa. Eso fue un corazón destrozado que decidió confiar aún sin entender. Pero el proceso de Job, ¿verdad? No se quedó ahí. Su dolor fue tan profundo que llegó un momento donde deseó no haber nacido. Sí. Y así es como Job lo expresó. Porque no morí yo al nacer. ¿Por qué no? Él decía, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Él estaba lleno de dolor, ¿verdad? De desesperación y cuestionamiento. Y si somos honestos, muchas veces nosotros también hemos maldecido el día de nuestro nacimiento, ¿verdad? Desde el dolor, de la ira o la frustración. Y nos hemos dicho a nosotros mismos, ojalá nunca hubiera nacido. ¿Por qué me tocó sufrir tanto? Y eso, ¿verdad? Aunque venga del dolor, puede convertirse en una maldición para nuestra vida si no lo entregamos a Dios. Job nos muestra que está bien, ¿verdad?, expresar la herida, pero también nos enseña que no podemos quedarnos viviendo ahí porque Dios pues quiere restaurarnos y darnos un propósito aún en medio del dolor. Job habló, ¿verdad?, desde su herida. Él cuestionó, Job expresó su confusión. Y aquí, ¿verdad?, quiero decir algo bien importante.
porque Dios no se ofende cuando hablamos desde el dolor. Lo que Dios confronta es cuando el dolor nos lleva a alejarnos completamente de Él. Así que quiero hablarles un poquito de los amigos de Job, ¿verdad? Y algo que también pasa cuando estamos en prueba es que empiezan a aparecer los expertos, estos expertos, ¿verdad? Y en la historia de Job llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y vinieron supuestamente a consolarlo. Y al principio, ¿verdad? Hicieron algo correcto, se sentaron con él en silencio por 7 días, y eso lo podemos ver en la palabra Job 2:13. Y a veces, ¿verdad? El mejor consejo es simplemente estar. Pero cuando ellos comenzaron a hablar, ahí fue que metieron la pata. Comenzaron con teorías, con explicaciones humanas, con suposiciones espirituales. Algo hiciste, Dios está castigándote, arrepiéntete de tu pecado escondido. Ellos estaban convencidos de que tenían la razón, pero estaban equivocados. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque no todo el que habla con seguridad está hablando verdad. No todo el que dice, Dios me dijo, viene de parte de Dios. No todo consejo es sabio, aunque suene espiritual. Así que Job estaba débil, estaba herido, estaba vulnerable, y en vez de aliviar su carga, sus palabras, ¿verdad?, se la aumentaron. Y eso pasa hoy. Cuando estamos en dolor, somos más sensibles a lo que escuchamos, y si no tenemos cuidado, podemos empezar a creer, ¿verdad?, en voces que no vienen de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿en quién estoy confiando? ¿A quién le estoy prestando mis oídos? ¿Quién está influenciando mi manera de ver a Dios en medio de la prueba? Y hay, ¿verdad? Porque hay consejos que te acercan a Dios y hay consejos que te llenan de culpa, de miedo, de confusión. Y los amigos de Job hablaban, ¿verdad?, desde su lógica limitada. Pero Dios al final del libro les dijo algo fuerte. En Job 42:7, Dios le dice, no habéis hablado de mí lo resto, como mi siervo Job. O sea, puedes estar bien intencionado y aún así estar mal. Si por eso, aunque escuches opiniones, aunque recibas consejos, lo primero que debes hacer es buscar el consejo de Dios. Antes de creer lo que alguien dijo, ve a la palabra. Antes de aceptar una sentencia humana, dobla rodillas. Antes de permitir que una voz externa defina tu temporada, pregúntale a Dios qué está haciendo en tu vida. Porque cuando estás en prueba, lo más peligroso no es el dolor, es escuchar la voz equivocada. No todo el que llega a tu vida en una temporada difícil viene enviado por Dios. Algunos vienen enviados por su opinión. Y si Job hubiera creído todo lo que sus amigos dijeron, hubiera terminado convencido de que Dios lo había abandonado. Pero Job hizo, algo bien poderoso. Aunque él escuchó, no cambió su postura delante de Dios. Y escucha esto, puedes oír muchas voces, pero decide cuál vas a creer. Y que la voz de Dios siempre tenga más peso que cualquier otra. Y cuando, podemos hablar de el enemigo y de las dudas, porque cuando el enemigo empieza a sembrar dudas, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué vale orar? ¿Será que Dios existe? Eso no es algo nuevo, ¿verdad? Es la misma historia de Job. Hubo alguien bien cercano a él, ¿verdad?, que también habló desde el dolor, su propia esposa. La Biblia dice en Job
2:9, que ella le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¡Wow! Eso es fuerte. Eso no lo dijo un enemigo, eso lo dijo la mujer que había vivido años viendo el favor de Dios sobre su casa, la mujer que vio prosperidad, la mujer que vio bendición, la mujer que vio a sus hijos crecer, pero ahora estaba viendo otra cosa, sus hijos muertos, su estabilidad destruida, su esposo enfermo, lleno de llagas. Y aquí, ¿verdad? Quiero decir algo bien claro, porque nosotros siempre hablamos, ¿verdad? O vemos a un Job en prueba, pero casi nunca hablamos de una esposa y una madre que también perdió 10 hijos en un solo día. O sea, eso no fue fácil para ella, eso no fue liviano. Ella también estaba sufriendo, ella también estaba rota. Ella, ¿verdad? La diferencia no fue el dolor, la diferencia fue quién decidió rendirse a Dios aún, ¿verdad? Sin poder entender. Y quiero quedarme, ¿verdad? Un momento aquí más en la esposa de Job, porque muchas veces la señalamos, ¿verdad? Mira esa, diciendo que maldiga a Dios y que se muera a su propio esposo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero si somos honestos, todos hemos tenido momentos donde hablamos desde el cansancio espiritual. Ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Esa fue, ¿verdad?, una reacción fuerte, pero fue el grito de una mujer devastada, una madre que perdió 10 hijos, una esposa que veía al hombre que amaba consumirse en enfermedad. Pero algo, ¿verdad?, que casi nadie menciona es esto. La Biblia nunca dice que Dios la desechó, nunca dice que quedó fuera del propósito, nunca dice que fue reemplazada, al contrario, ¿verdad? Cuando Dios restaura a Job, en el capítulo 42, dice que Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. ¿Sabe? Que él recuperó bienes, recuperó honra, recuperó favor, y dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas otra vez. ¿Así con quién? Pues con la misma esposa. Eso significa que la historia de ellos no terminó en el capítulo del dolor. El capítulo de la prueba no fue el último capítulo del matrimonio. Y eso es poderoso, porque nos enseña que una mala reacción en medio de una prueba no cancela el propósito de Dios para tu vida. Y quiero repetírtelo. Una mala reacción en medio de una prueba no cancela el propósito de Dios para tu vida. Que haber hablado desde la herida no significa, ¿verdad?, que Dios ya terminó contigo. Que haber dudado no significa que Dios te soltó. Dios restauró a Job, pero también restauró su casa, restauró su matrimonio. Y algo bien importante, Dios no solamente le devolvió cosas materiales, le devolvió legado, le devolvió descendencia, le devolvió esperanza. Dios, ¿verdad?, no se especializa en remiendos pequeños. Dios restaura completo. Ahora, ¿verdad?, hay algo que tenemos que entender. La restauración no vino el día después del dolor. No fue inmediato, ¿verdad? Hubo un proceso, hubo silencio, hubo preguntas sin contestar, pero el silencio no era ausencia, ¿verdad? Y la diferencia, ¿verdad?, entre la esposa de Job, entre la esposa y Job, ¿verdad?, no fue quién sufrió más. La diferencia fue quién decidió rendirse ante Dios sin entender, ¿verdad? Y eso es lo más bonito, ¿verdad?, que podemos ver. Entonces, que, ¿verdad?, significa que aunque hoy tú estés, ¿verdad?, en el capítulo 2 de tu vida, aunque estés en el capítulo donde todo parece perdido, si no sueltas a Dios, ¿verdad? Si no sueltas a Dios, el capítulo 42 viene. Y cuando Dios escribe tu capítulo 42, no lo escribe con lágrimas,
porque al final ellos pudieron experimentar la gracia de Dios. Y eso, ¿verdad? Eso me llena de esperanza, porque significa eso, que no importa en el capítulo que te encuentres, siempre va a llegar tu capítulo 42 como le llegó a Job. Así que yo quiero, ¿verdad?, hablarle un momento a los matrimonios, porque cuando llega la prueba, ¿verdad?, no solo se prueba tu fe, también se prueba tu casa. Y en el caso de Job, su esposa reaccionó diferente, no porque fuera mala mujer, sino porque estaba herida. Y aquí hay algo importante, cuando en el matrimonio uno está fuerte y el otro está débil, ¿verdad? No es momento de competir, es momento de sostener. Hay temporadas donde tú vas a ser el que diga, seguimos confiando, dale, vamos para adelante. Y hay temporadas, ¿verdad?, donde será tu pareja quien te recuerde quién es Dios cuando tú, ¿verdad?, no tengas fuerza. Porque el enemigo lo que quiere es que la prueba divida, ¿verdad?, divida lo que Dios unió, que el dolor se convierta en reproche y que la frustración se convierta en distancia, que las preguntas se conviertan en ataques, y no podemos permitirlo, porque la prueba no vino para destruir tu vida, no vino para destruir tu casa, ¿verdad? Si la enfrentan juntos, puede fortalecerla. La clave no es que ambos reaccionen perfecto, la clave es que ambos vuelvan a Dios, aunque hayan reaccionado mal al principio, ¿verdad? Porque todos podemos hablar desde la herida, pero no podemos quedarnos viviendo ahí. Y cuando yo leía, yo no podía juzgar a la esposa de Job, ¿verdad? Porque si soy honesta, hubo momentos donde yo también hablé desde la herida. Porque es fácil, ¿verdad?, decir, yo confiaría, yo no haría lo mismo que hizo la esposa de Job. Pero, ¿verdad?, hasta que te toca perder algo que amas profundamente, es fácil decir, Dios es bueno, hasta que el cielo se queda en silencio. Y yo entendí algo, es que todos, ¿verdad?, todos tenemos un momento Job en nuestra vida. Ese momento donde la fe es probada de verdad, donde no basta con saber versículos, donde o confías o te rompe. Y ahí fue donde mi historia se encontró con la de Job, ¿verdad? Y antes de ir a este testimonio, quiero dejarles saber que por muchos años a mí se me hacía bien difícil hablar sobre esto. Por muchos años se me hizo súper difícil hablar sobre este tema. Y tal vez, ¿verdad?, hay mujeres que se vayan a identificar conmigo y tal vez hay otras que piensen, ay, pero eso es algo muy privado para que lo diga, pero, ¿verdad? Yo entendí y así, ¿verdad?, el Señor me ministraba que es el tiempo de poder testificar sobre eso, ¿verdad? Y aquí yo quiero, ¿verdad?, abrir mi corazón y decirles que, ¿verdad?, yo tengo 43 años y uno de los deseos más grandes de mi vida fue ser madre, ¿verdad? Pasé procesos difíciles, ¿verdad?, tratamiento, y oré con una fe que yo misma decía, Señor, esto tú me lo tienes que conceder, ¿verdad? Pero la respuesta nunca llegó. Y mi dolor, ¿verdad?, fue tan grande que llegué a pedirle cuentas a Dios, ¿verdad? Porque yo no entendía cómo otras mujeres podían tener hijos para luego maltratarlos, abandonarlos o hasta abortarlos, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, tú eres soberano. Si sabes que ese niño no va a ser amado, ¿por qué permites que nazca? Y yo que te sirvo, que te busco, que estoy sufriendo, ¿por qué a mí no? Y eso, ¿verdad?, me llevó a alejarme un poco de Dios, ¿verdad? Porque mi fe, que antes era inquebrantable, se fue debilitando. Y mi dolor era tan
¿verdad?, tan grande que no me dejaba ver el propósito de Dios. Pero ¿sabes qué? Que con mucha oración, ¿verdad?, y buscando cada día su presencia, entendí algo que cambió mi vida, ¿verdad? Me cambió la vida y Dios no me estaba castigando, ¿verdad? Que yo no entendiera no significaba que Dios fuera ajeno a mi dolor. Y simplemente, ¿verdad?, su voluntad no siempre la vamos a entender en esta tierra. Y un día me di cuenta que mi dolor por no ser madre me había robado el gozo de todo lo que sí tenía. Y cuando, ¿verdad?, cuando yo cambié mi enfoque, mi dolor comenzó a sanar. Y hoy doy gracias por lo que Dios sí me ha dado. La salvación, una familia que me ama, un esposo que camina conmigo. Claro que me hubiera gustado ser mamá. Ese anhelo, ¿verdad?, vive conmigo y probablemente siempre vivirá. Pero ya no sufro, ya no permito que eso me aleje del amor de Dios, ni que me haga, ¿verdad?, dudar de su soberanía, ni de su amor por mí. Y hoy quiero, ¿verdad?, hablarles a los que me estén escuchando, a los que estén escuchando este mensaje y han tenido dudas, a los que se han sentido que Dios guarda silencio, a los que dejaron de orar porque pensaron que no valía la pena, a los que su fe se debilitó por el dolor. Este es el día para volver a creer. Este es el día, esta es la noche para volver a creer, para entender que Dios no está ajeno a tu dolor. Aunque tú no entiendas su respuesta, que su silencio, ¿verdad?, no es abandono, que su silencio no es falta de amor. A veces su no es porque no nos ama. Así como Job, ¿verdad?, podemos no tener todas las respuestas, pero aún así decidir confiar, ¿verdad? No importa si dudaste, no importa si te enojaste, no importa si cuestionaste, porque si vuelves a Él, hay gracia. Y si te humilla, hay restauración. Y si decides confiar otra vez, hay un futuro. Porque el Dios de Job no ha cambiado. Sigue siendo soberano, sigue siendo bueno y sigue teniendo la última palabra. Y quiero ir terminando con esto, ¿verdad? Mira, las pruebas y el sufrimiento no deben llevar a dudar de Dios y mucho menos alejarnos de Él. Porque si algo nos enseña la Biblia, ¿verdad?, es que muchos hombres y mujeres pasaron por desierto, persecuciones, pérdidas, silencios. Pero hay uno que es el ejemplo más grande de todos, Jesús. Jesús de Nazaret mismo vivió el rechazo, vivió el dolor, vivió la traición, sanó enfermos, restauró familias, rescató a los rechazados, le devolvió dignidad a los olvidados y muchos de los mismos que vieron sus milagros fueron los que después le dieron la espalda, se burlaron de él, pidieron su muerte. Jesús conoció el silencio de Dios. En la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Él entiende el dolor humano. Él entiende lo que es sentir peso, angustia, abandono. Pero su sufrimiento no fue derrota. Tienes que saber que su sufrimiento no fue derrota, fue propósito. Él murió, pero no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y si Jesús pasó por ese sufrimiento sin haber pecado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que la prueba significa que Dios nos dejó? La cruz nos demuestra algo bien cierto, bien claro. Dios no está ajeno a nuestro dolor. Él mismo decidió entrar en nuestro dolor. Por eso hoy te digo con amor, no permitas que la prueba te robe la fe. No permitas que el silencio te robe la esperanza. No permitas que el dolor te separe del único que puede restaurarte. Si hoy has dudado, vuelve a creer.
Si hoy te alejaste, vuelve a casa. Si hoy has cuestionado la existencia de Dios, míralo en la cruz. Porque el mayor sí de Dios a la humanidad fue Jesús. Y quiero decirte algo más. Aunque veas y escuches noticias tristes, aunque abras el celular y lo que veas sea guerra, enfermedad, violencia, injusticia, aunque hayan cosas que te hagan preguntar por qué Dios permite tanto dolor, ¿sabes qué? No permitas que el ruido del mundo te lleve a dudar de aquel que dio a su Hijo en sacrificio por ti y por mí. Porque el mundo hace mucho ruido, las redes hacen mucho ruido, las noticias hacen mucho ruido, pero la cruz habla más fuerte. Dios no nos prometió que en esta tierra no habría dolor. Él nos prometió salvación, nos prometió esperanza, nos prometió vida eterna. Y eso cambia la perspectiva. Porque aunque este cuerpo desfallezca, aunque la enfermedad toque, aunque la muerte llegue, hay una esperanza mejor. Hay una esperanza mayor. No vivimos solo para esta tierra. No todo termina aquí. Hay una eternidad preparada para los que creen. Hay un Padre esperando, hay una promesa firme y eso debería llenarnos de gozo y de consuelo. Porque nuestra esperanza no está en que aquí todo salga perfecto. Nuestra esperanza está en que pase lo que pase, tenemos vida eterna en Cristo. Así que no dejes que el dolor temporal te robe la esperanza eterna. No dejes que el ruido del mundo apague la verdad del Evangelio. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo soberano y sigue ofreciendo vida aún en medio del caos. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, hoy venimos delante de ti con corazones abiertos. Tú conoces a cada persona que está escuchando. Tú conoces sus preguntas, sus heridas, sus dudas y sus silencios. Hoy quiero orar primero por aquellos que no entienden por qué tú permites ciertas cosas. Por los que han visto dolor, enfermedad, pérdidas. Y en su corazón se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? Padre, aunque no siempre entendamos, ayúdanos a confiar. Enséñanos a descansar en tu soberanía. Recuérdanos que tú ves lo que nosotros no vemos. Que tú sabes lo que nosotros no sabemos. Y que aun cuando no explicas todo, sigues siendo bueno. Señor, oro por las personas que hoy dudan que tú existes. Por los que el ruido del mundo les ha llenado la mente de confusión. Por los que han visto tanta maldad que piensan que tú no estás. Espíritu Santo, revélate a sus corazones. No con religión, sino con encuentro. No con teoría, sino con presencia. Hazte real en sus vidas de una manera que no puedan ignorarlo. También oro por aquellos que antes creían, pero por alguna razón, por algún suceso, por alguna herida, dejaron de creer. Tal vez se sintieron decepcionados, tal vez sintieron tu silencio, tal vez se alejaron poco a poco. Hoy, Señor, abrázalos otra vez. Recuérdales tu primer amor. Recuérdales que nunca los soltaste, aunque ellos se hayan apartado. Que vuelvan a casa, que vuelvan a confiar, que vuelvan a creer. Y ahora, Padre, oro por aquellos que todavía no han dado el paso de entregarte su vida. Los que han escuchado de ti, pero nunca han dicho, Señor, entra en mi corazón. Hoy es la noche perfecta. Hoy es la noche perfecta, no mañana. No cuando todo esté resuelto, es hoy. Y si hay alguien que quiere entregarle su vida,
que puedas repetir en tu corazón ahí donde estás. Señor Jesús, no entiendo todo, pero quiero conocerte. Reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, entra en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón. Señor, gracias porque tú no rechazas a nadie que viene con sinceridad. Gracias porque aún en medio del dolor hay esperanza. Gracias porque aunque este cuerpo desfallezca, tenemos la promesa de vida eterna contigo. Hoy decidimos confiar, hoy decidimos creer, hoy decidimos no permitir que el silencio nos aleje de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno, ¿verdad? Por haber escuchado, darse el tiempo, sacar su tiempo, ¿verdad? Y escuchar este mensaje. Espero que sea de gran, ¿verdad? De gran administración para sus vidas. Y como siempre, ¿verdad? Queremos hacerle una invitación. Si no tienes, ¿verdad? Un lugar donde congregarte, no tienes, ¿verdad? Un lugar donde visitar, estamos, ¿verdad? En nuestra iglesia, se las presentamos, ¿verdad? Nuestra iglesia Tabernáculo de Adoración y Alabanza, que está en la carretera 132. Y, ¿verdad? Pues allí los recibiremos con un abrazo. Y si, ¿verdad? Necesitan más detalles, nos pueden escribir. Así que, como siempre, ¿verdad? Si tienes una petición de oración muy importante, que no las dejes, ¿verdad? No las dejes saber, no las hagas llegar para que nosotros oremos, ¿verdad? Intercedamos por esas peticiones que es muy importante para nosotros. Así que, nada más, ¿verdad? Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche. Gracias.